La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen y quienes necesitan dinero. Quienes tienen dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas o efectuar consumos, desean obtener un premio a cambio de sacrificar el beneficio inmediato. Ese premio es la tasa de interés. Quienes requieren en el corto plazo más dinero del que poseen para cubrir una obligación de pago, están dispuestos a pagar un costo adicional. También es conocida como tasa de interés. Empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores, es la principal tarea del sistema financiero, y en dicha labor las tasas de interés juegan un papel central. El Banco de México tiene entre sus finalidades la promoción del sano desarrollo del sistema financiero, a fin de lograr un sistema estable, accesible, competitivo y eficiente. Un sistema financiero con estas características facilita el cumplimiento de las tareas del Banco Central. Un sistema financiero está integrado por distintos intermediarios financieros, siendo los más conocidos y destacados los bancos. Otros más son las aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa, las administradoras de fondo de inversión como intermediarios financieros. Los bancos son indispensables para la existencia y el buen funcionamiento de cualquier sistema financiero. La intermediación bancaria tiene dos caras principales: cuando se otorgan créditos y cuando se obtienen recursos. Cuando los bancos otorgan créditos, cobran una tasa de interés que se conoce como tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes les han confiado sus recursos una tasa de interés conocida como tasa de interés pasiva. Esta dualidad hace que la intermediación bancaria implique diversos riesgos. Entre ellos destacan los riesgos de crédito y los riesgos de liquidez. Las instituciones financieras controlan los riesgos de crédito y de liquidez, evaluando la capacidad de disposición de pago de los posibles usuarios de financiamiento, creando reservas para enfrentar contingencias, incrementando constantemente el número de depositantes y compaginando los montos y plazos de los créditos a otorgar con la disponibilidad de los recursos. Existen acuerdos internacionales como por ejemplo los de Basilea, que establecen lineamientos para la regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez, liquidez de los bancos, los límites máximos de financiamiento que puedan otorgar. Muchos de los límites establecidos por la regulación se fijan con base en el capital invertido por los accionistas de un determinado banco. Por su parte, los bancos centrales y las otras autoridades financieras establecen regulaciones y adoptan medidas preventivas para reducir los riesgos que podrían amenazar la operación del sistema financiero. Además, vigilan que los intermediarios financieros cumplan con el marco legal y la regulación emitida y que funcionen adecuadamente para proteger los intereses del público. Finalmente, las autoridades facilitan la transparencia mediante el registro, la transmisión y divulgación de información asociada a las transacciones financieras. Los mercados financieros son aquellos en los que intercambian activos con el propósito principal de movilizar dinero a través del tiempo. Están integrados fundamentalmente por los mercados de deuda, los mercados de acciones y el mercado cambiario. Su cotización se refiere a la forma en que se hacen públicos los precios de los títulos. Los instrumentos se dividen en los que se cotizan a descuento y los que se cotizan a precio. Su colocación. Hay dos maneras de ofrecer instrumentos de deuda al público inversionista. Mediante colocación pública, la oferta de instrumentos se realiza a través de algún medio masivo de comunicación como periódicos o boletines de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante colocación privada, por lo general esta oferta va dirigida a una persona o a un grupo de inversionistas determinado. El tipo de tasa se refiere a los intereses previamente pactados que pagará el instrumento de deuda. Los valores a tasa fija pagan una tasa de interés que se mantiene sin cambio durante toda la vida del instrumento. El riesgo del emisor. La capacidad de pago del emisor puede ser un criterio de clasificación de los instrumentos de deuda. Normalmente las agencias calificadoras asignan una calificación a los emisores de instrumentos de deuda de acuerdo con su capacidad de pago. El mercado de deuda en México comienza a operar en el 78 cuando el gobierno federal emite los primeros certificados de la Tesorería de la Federación, llamados CETES. Clasificación de instrumentos de deuda. Los principales emisores es el gobierno federal, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Banco de México, empresas paraestatales e instituciones públicas, banca comercial, empresas privadas y gobiernos estatales y municipales. Las características
de los principales instrumentos de deuda. Por ejemplo, los CETES son instrumentos emitidos por el gobierno federal con un valor nominal de 10 pesos y cotizados a descuento. Los CETES pagan una tasa de rendimiento que equivale a la diferencia entre el valor nominal y el precio a descuento. Los CETES realizan una sola amortización, es decir, efectúan el reembolso de la deuda en una sola exhibición, misma que se da a vencimiento de plazo establecido. Por ejemplo, el comprador de un CETE a plazo de 28 días paga el día de hoy un precio de 9.98 pesos por título, recibirá al final de los 28 días 10 pesos por su inversión. El plazo de los CETES normalmente es de 28, 91, 182 y 364 días. Bonos mexicanos, sudibonos y bondes. Estos tres instrumentos son emitidos por el gobierno federal. Swaps de tasa de interés. Por sus siglas en inglés, un swap de tasa de interés es un acuerdo entre dos intermediarios que en su forma más común intercambian flujos de dinero provenientes de una inversión a tasa fija y flujos de dinero provenientes de una inversión a tasa variable. Certificados bursátiles. Es un instrumento de deuda emitido por la Bolsa Mexicana de Valores que da flexibilidad a las empresas que cotizan en la bolsa para que ellas mismas determinen el plazo de deuda. Bonos respaldados por hipotecas. Este tipo de bonos tiene el objetivo de impulsar el desarrollo del sector vivienda. ¿Qué son las acciones? Cuando una empresa requiere de capital tiene básicamente dos formas de obtenerlo. Una es a través de préstamos en forma de créditos o títulos de deuda y la otra mediante la emisión de capital nuevo. La principal diferencia entre estas dos fuentes de financiamiento radica en que con los préstamos las empresas están obligadas a pagar de alguna forma de interés a la persona o institución que les otorgue el financiamiento. Los títulos que representan el capital invertido en una compañía se conocen como acciones y pueden tener diferentes características, dependiendo del poder de votación que el poseedor de las acciones tenga en la empresa. ¿Dónde se compran o se venden las acciones? Las empresas se clasifican en dos tipos: empresas privadas en las que los dueños o accionistas son congregados solamente por invitación y ningún externo puede ser accionista, y empresas públicas donde cualquier persona puede comprar o vender las acciones de la compañía. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es un número de unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. El mercado cambiario en México. El mercado cambiario o de divisas es el mercado en el cual se negocian las distintas monedas extranjeras. Este mercado está constituido por una gran cantidad de personas. En ese mercado se compran y se venden monedas de distintas naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción internacional. Los principales participantes del mercado cambiario son instituciones financieras como bancos comerciales, casas de cambio y las bolsas organizadas de comercio o de valores. Un banco central también puede participar como comprador y vendedor de divisas al mayoreo. Los productos financieros derivados del tipo de cambio. Existen dos principales derivados del tipo de cambio: el forward y el futuro. Un forward de tipo de cambio es un contrato en el que se pacta compra o venta de una moneda, por ejemplo dólares, a un plazo futuro mayor de 48 horas y a un tipo de cambio fijo, es decir, se compra o se vende una cantidad de divisas hoy, pero las mismas se recibirán o entregarán en una fecha futura y al tipo de cambio pactado para dicha fecha. Las reservas internacionales son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago. Su característica principal es la liquidez, es decir, la capacidad de los activos que la integran para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de nuestro país. Servicios financieros. En México existen distintos tipos de intermediarios financieros según los servicios que prestan. El más importante de estos intermediarios son las instituciones de crédito o bancos. Otro tipo de intermediario financiero son las casas de bolsa. También existen sociedades de inversión, las casas de cambio, etc.